Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy estudiando el capítulo 19 de este segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de que Simei, el que había maldecido a David cuando salían de Jerusalén, ahora había venido para recibirle a su regreso hasta con regocijo. Y vimos cómo le pidió al rey que no le culpara de iniquidad ni se acordara de los males que le había hecho al rey cuando salió de Jerusalén. Reconoció además que había pecado y ahora había venido primero de toda la casa de José, para descender a recibir al rey. Pero vimos que Abisai preguntó si no tendría que morir Simei, por haber pronunciado maldiciones contra el ungido de Jehová. Y vimos que David era un tipo generoso, era un hombre que sabía perdonar. Y dijo que, bueno, ¿por qué debía hacer caso a ese individuo? Él sabía que era rey y ahora tenía toda la autoridad plena como rey. Entonces, ¿por qué tenía que preocuparse por un hombre como Simei? ¿Por qué matarlo? Eso no importaba. Y vimos cómo hoy tantos cristianos en nuestro derredor permiten que muchas cosas realmente insignificantes les molesten. Permiten que otros les molesten con sus faltas, con sus idiosincrasias, con sus particularidades, pero en realidad, amigo oyente, ningún creyente en Cristo debe permitir tal cosa. Y en este caso, la decisión final de David en cuanto a Simei fue no castigarle. El hecho es que David no quiso entrar en trato alguno con este hombre. Continuamos hoy nuestro estudio leyendo el versículo 24 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Debido a su aprecio profundo por David, Mefiboset nunca estuvo de acuerdo con la rebelión. Se quedó con el mando de David, y durante todo este tiempo que estuvo separado de él, había ayunado y orado por el rey. Es maravilloso tener amigos como este amigo oyente, ¿no le parece a usted? Y continuamos con los versículos 25 al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Mefiboset le dice a David, si tú crees que te he traicionado, entonces hazme como bien te parezca. No tengo ningún derecho de pedirte otro favor de ninguna clase. Y el rey le dijo aquí en los versículos 29 al 32, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim
porque era hombre muy rico. Barzillai Galaadita era patriarca de otra nación que se había portado generosamente con David y le había dado provisiones durante la rebelión. Ahora David quería que este hombre fuera con él, para poder recompensar su generosidad. Y dicen los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel: Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Barzillai dijo a David: No me quedan muchos años más. Yo tengo 80 años. Sé que no me quedan muchos días más y prefiero quedarme en casa. Te agradezco tu oferta generosa de ir a vivir en el palacio, pero a la edad mía, las cosas como esas ya no me atraen de ninguna manera. Y el versículo 35 continúa diciendo: De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzillai continúa diciendo: Yo soy viejo, ya no puedo oír la música. La comida no me sabe como antes me sabía. No quiero echar a perder la fiesta. No quiero ser el que impida que el rey esté contento. Y el versículo 36 dice: Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Barzillai ayudó a David porque sabía que David era hombre de Dios. Tenía confianza en el rey. Este fue su único móvil al ayudar a David. También reconoció que David era un hombre generoso. Es verdad que David era vengativo y fogoso, pero también era muy generoso. Y no debemos olvidarnos de este aspecto del carácter de David. Es una lástima que David no se hubiera portado un poco más generoso con su propio hijo, cuando Absalón pecó y volvió. Si solo hubiera perdonado al joven, si solo lo hubiera recibido como aquel padre que abrazó al hijo pródigo, y le vistió y le hizo fiesta matando el becerro gordo. Eso habría sido maravilloso, y creemos que David se habría librado de la rebelión terrible que tuvo lugar. Y ahora, al entrar al capítulo 20, tenemos que Seba forma un partido opuesto a David en Israel. Amasa es hecho capitán sobre Judá y es muerto por Joab. Joab persigue a Seba hasta Abel Bet-Maaca, y una mujer sabia salva a la ciudad. Seba benjamita encabeza una insurrección contra David. La insurrección fue reprimida por Joab después de dar muerte a Amasa, general que no manifestó ninguna propensión por reprimir la rebelión. Ahora uno creería que después de todo lo que le había pasado a David, que el Señor cesaría de castigarlo. Sin embargo, no es ese el caso. Ahora Seba benjamita encabeza una insurrección contra David. Todavía estamos en una era sanguinaria, y vemos que los males ciertamente no se han apartado de la casa de David. Sin embargo, todavía no le oímos lloriqueando ni quejándose a David por nada de lo que ha tenido lugar. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Este hombre Seba trata de encabezar otra rebelión contra David. Y continuamos con el versículo 2 de este capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Es asombroso cuán infieles e indignos de confianza eran los hijos de Israel. Alguien dirá: bueno, esos fueron tiempos crudos allá por la edad antigua. Todo eso sucedió al principio de la historia y el hombre en aquel entonces, pues, no era muy civilizado. Permítanos hacer una pregunta a quienes dicen eso, y es esta: ¿cree usted que las cosas sean mejores hoy en día? ¿No le parece a usted interesante que el presidente de una nación o cualquier oficial público pueda hacer una declaración errada o hasta maliciosa? Y luego lo que se hace es una encuesta de la opinión pública para determinar si su popularidad ha bajado lo suficiente como para no ser elegido al oficio la próxima vez. Y no importa cuál partido sea. Esto revela cuán voluble es la multitud. Revela cuán volubles somos todos nosotros. Dios conoce nuestros corazones, amigo oyente. El profeta Jeremías, allá en el capítulo 17 de su profecía, versículo 9, dice:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿de cuál corazón habla este versículo? ¿Habla acaso del corazón de Nerón? ¿O tal vez del corazón de Hitler? Amigo oyente, está hablando del corazón suyo y del corazón mío. Cosas perversas están en el corazón humano. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, 10 de las tribus de Israel siguieron a Seba en su rebelión. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 3, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Usted recordará que estas fueron las mujeres que Absalón había tomado. Y David ahora no tuvo ningún contacto adicional con ninguna de ellas. Avancemos ahora con los versículos 4 hasta el 7. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Amasa no obró lo suficientemente rápido para juntar a sus hombres para perseguir a Seba. Por tanto, Joab y sus hombres siguieron a Seba. Ahora Joab quería reprimir esta rebelión, así como había querido reprimir la rebelión de Absalón. Joab era un hombre brutal, era brusco, era un hombre sanguinario. Joab, pues, mató a Amasa, quien al parecer debió haber reprimido la rebelión, pero que no obró con la suficiente rapidez que el caso requería. Veamos ahora los versículos 8 hasta el 10. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Después de este hecho, Joab persiguió a Seba, el traidor de David, y terminó así la rebelión. Prosigamos ahora con los versículos 11 al 22 de este capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca, y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿Eres tú Joab? Y él respondió, Yo soy. Ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga.
La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Pobre David, no conoció ni un momento de paz. El Señor le está azotando, pero vemos que no lloriquea ni se queja. Ahora no me diga usted, amigo oyente, que David salió impune en cuanto a su pecado. Fue castigado por Dios mismo. Sin embargo, en todo, David mantuvo el mismo grado de amor para con Dios que había tenido antes que su fe fallara y cayera en el pecado. No hay duda, pues, que David era hombre de Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 20 de este segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo, los 3 años de hambre para los Gabaonitas cesan cuando son ahorcados 7 hijos de Saúl. Rispa muestra bondad hacia los muertos. David sepulta los huesos de Saúl y los de Jonatán en la sepultura de su padre. 4 batallas son libradas contra los filisteos, y 4 de los valientes de David matan a 4 gigantes. 3 años de hambre llegan como un juicio sobre la nación de Israel debido a los celos de Saúl en tratar de exterminar a los Gabaonitas. Esto lo había hecho a pesar de que Josué había hecho con ellos, es decir, con los Gabaonitas, un pacto de paz. David, por su parte, continúa luchando contra los filisteos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Llegamos ahora a un período de hambre en la tierra de Israel. Ahora, la razón por la cual Dios les trajo esta época de hambre es algo extraña, pero en ello hay una gran lección para nosotros. Leamos los versículos 2 hasta el 14 de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo,
y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es una porción de las Escrituras que es algo extraordinaria. En primer lugar, tenemos que volver a los días de Josué cuando los gabaonitas lo engañaron, y Josué hizo un pacto con ellos. Ahora Dios había mandado a Israel que no hiciera pacto con nadie. Un pacto en aquel entonces, que creemos no civilizado, era inviolable. Cuando un pacto se firmaba, los términos del pacto se guardaban. Los pactos representaban mucho más que simplemente un pedacito de papel. Los pactos no se hacían solo para ser violados. Hoy en día vemos a las naciones que mandan a sus delegados a sentarse alrededor de una mesa para concertar diversos pactos y convenios. En realidad, todo esto es casi risible porque ¿quién los va a guardar? La persona ordinaria tiene el derecho de ponerse cínico en cuanto a la manera en que las naciones tratan de llevarse bien las unas con las otras. Pero en aquel entonces, amigo oyente, la palabra de una nación era tan buena como su fianza. Josué, pues, hizo un pacto con los gabaonitas, pero Saúl lo violó. Ahora David vio que tenía que compensar las acciones de Saúl y así lo hizo. Pero es interesante también el otro lado de la moneda. A Dios no se le olvidó que Saúl e Israel habían violado ese trato y por ser su pueblo los castigó. Los 3 años de hambre vinieron como un juicio. Ahora permítanos hacer una aplicación aquí que creemos es válida. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un tiempo cuando no se puede decir que haya alguna nación en particular que sea la escogida de Dios. Ahora mismo la nación de Israel se halla dispersa. No todos ellos han regresado a su patria. Dios está tomando del mundo hoy en día un pueblo para su nombre de entre todas las tribus y lenguas y naciones. Y no se puede decir hoy en día que cierta nación determinada es su pueblo escogido. Sin embargo, Dios no ha dejado su pacto con el pueblo judío. Y Dios trata a las naciones, y juzga a las naciones, y Dios hace responsables a las naciones. No importa la nación que sea, Dios la juzga según su comportamiento y según su actitud hacia el remanente de Israel. Dios, por ejemplo, juzgó a Egipto, juzgó a Babilonia, juzgó a Asiria, a Grecia y a Roma. Y Dios, amigo oyente, juzgará a cualquier país que escoja la inmoralidad, que escoja la rebelión contra Dios, la injusticia y la persecución de los suyos. Si hay solo una cosa que este capítulo 21 del segundo libro de Samuel revela, es el hecho de que Dios juzga a las naciones. Tenemos ahora que David se ocupa en una guerra continua contra los filisteos. Leamos los versículos 15 hasta el 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David era un gran hombre, y sus hombres sabían que no había quien tomara su lugar. Pero David ahora es viejo y cuando sale a la batalla se da cuenta que no tiene el vigor que tenía antes. Se agobia fácilmente. Ahora eso fue una experiencia rara para David. Los líderes de Israel ven que David está demasiado viejo ya para ocuparse en la batalla y se lo dicen. Le dicen que se le necesita más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolla una gran batalla y Dios da la victoria a Israel. Leamos los versículos 18 al 22. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad,
los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Pero antes de terminar, quisiera solo mencionar que el gigante del cual habla aquí el versículo 22 es Goliat, a quien David venció cuando era joven. Hablaremos más de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa.